ver un poco en detalle sintácticamente cómo se implementarían en Python, ¿sí? Disculpa, hablas. Sí, Por las dudas, conectate al Discord para que te podamos avisar si se te corta. bien. Creo que estaba... Bueno, no sé si a ustedes nomás le pasa, pero el Discord, por ejemplo, en mi PC tarda una cantidad en arrancar, no sé por qué tarda tanto. En Sí, me la pasa PC lo tarda mismo. un montón. A ver. Sí, pasa, sí. A mí no me pasa. A mí tampoco. Bueno, ustedes tienen disco de estado sólido seguro, ¿o no? Sí. Sí. Ah, bueno, por eso. Sí, Yo también, pero igual tarda. Ah, igual te tarda. Bueno. Bueno, entonces, la estructura repetitiva, ¿cuál es la lógica del funcionamiento de la estructura repetitiva? Si bien ahí tienen un ejemplito de cómo funciona en realidad una de las estructuras repetitivas, tienen un diagrama de flujo. Si por ahí les interesa a ustedes, por ahí indagar lo del tema de diagramas de flujo, estaría bueno porque por ahí la gente que no está en el tema de algoritmia, nunca estuvo en el tema de algoritmia y como que recién empieza, el diagrama de flujo de manera visual, sí, es una herramienta que está bastante buena, ¿sí? Y aparte es un lenguaje también universal que independientemente del lenguaje de programación, cualquiera lo entiende, ¿sí? Como verán, la simbología que se muestra acá es un rectángulo, ¿sí? Vendría a ser una acción, una instrucción una instrucción de programa. El rombo viene a ser la decisión, ¿sí? Una condición. Y después, obviamente, tenemos la sentencia de fin y de inicio del programa, que es con otra simbología. Pero en fin, fíjense, acá tenemos la instrucción del programa que se representa con los rectángulos, ¿sí? Acá fíjense, llega una condición. Si se cumple esa condición, sigue, ¿sí? Con las diferentes eh, acciones. Y después llega un momento que llega al final y vuelve, fíjense, a consultar la condición. Consulta de vuelta la condición, si es verdadero vuelve a ejecutar, vuelve acá, de vuelta a consultar la condición, ¿sí? Si se dará cuenta, es un ciclo, ¿sí? Ese ciclo de acciones, ¿sí? Lo que va a hacer es ejecutar estas acciones, estos ciclos, estas iteraciones, hasta que la condición, o sea, mientras la condición sea verdadera, se van a ejecutar el ciclo de acciones. Cuando la condición sea falsa, ¿sí? Va a ir al fin. Como ven acá, el gráfico este dice no, que sería la condición falsa, y vamos a ir al fin. Sí, dice, durante el proceso de creación del programa es muy común encontrarse con una operación o conjunto de operaciones que deben repetirse muchas veces, ¿sí? Es lo típico para cualquier proceso, ¿sí? Que tengan que repetir determinadas acciones, van a tener que usar una estructura repetitiva. ¿Está? Para ello es importante conocer las estructuras que permiten repetir una o varias acciones un número determinado de veces. Entonces, imagínense una fábrica, una embotelladora, una fábrica de cualquier cosa que tenga una cinta, digamos, de un proceso que repite determinadas acciones. Acá pasa lo mismo. Si vamos a tener que repetir determinadas acciones, con la diferencia que vamos a tener que evaluar en la condición, ¿sí? Las estructuras que repiten una secuencia de instrucciones un número determinado de veces
No. Se le cortó. Las repetitivas, si el concepto de iteración, si cada repetición del bucle, si cada vez que ustedes vuelven a evaluar la condición, ¿sí?, se cumplió una iteración. ¿Tá? Una vez que se ejecutaron todas las acciones que involucra, ¿sí?, ese proceso dentro del bucle, ¿sí?, estamos en presencia de que se cumplió se cumplió una iteración, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Cada vez que volvamos a evaluar una condición, ¿sí?, es porque se ejecutó una iteración, ¿sí? De ahí en más, vamos a evaluar la condición de vuelta para ver si si se ejecuta una iteración más, ¿sí?, si se va a ejecutar una iteración más. Esa es la teoría general de lo que es un ciclo repetitivo, ¿sí? Entonces, tiene en cuenta, digamos, lo que es un bucle, que son las instrucciones que se ejecutan, ¿sí?, dentro de la estructura, y cada repetición se llama iteración, ¿sí? Entonces, si nosotros repetimos 10 veces este rulo, ¿sí?, 1, 2, 3, 4, si se repite 10 veces, son 10 iteraciones. ¿Estamos? Todo bucle tiene que llevar asociada una condición, ¿sí?, al igual que las estructuras condicionales, ¿sí? Acá también vamos a usar condiciones, ¿sí? Dependiendo, ¿sí?, si esa condición se cumple o no, como ven acá en este gráfico, ¿sí?, se van a ejecutar las acciones dentro del bucle o no, ¿sí?, en el caso de que la condición sea falsa. Y justamente eso va a determinar cuándo se repite el bucle y cuándo deja de repetirse, ¿sí? Entonces, mientras se cumpla la condición que esté acá, ¿sí?, nosotros vamos a ejecutar el bucle. Si ya esta condición no se cumple y da como resultado falso, vamos al fin. ¿Cómo elaboramos las condiciones del bucle? De la misma manera que los condicionales, ¿sí? Esa condición tiene que dar un resultado verdadero o falso, ¿sí? Para eso tenemos que usar todo lo que sean operadores de comparación y operadores lógicos. ¿Podríamos usarlo al revés? Por ejemplo, que busquemos que el resultado sea true en vez de false. ¿El resultado de qué? O sea, que el programa termine cuando dé un resultado true en vez de un resultado false. No, en realidad, en líneas generales, siempre, digamos, la estructura repetitiva está hecha para que se ejecute cuando la condición sea verdadera. ¿Cuál sería la finalidad, digamos, de hacerlo al revés? Si en realidad es un resultado booleano. Porque yo estaba pensando si me servía para hacer un ataque de fuerza bruta, la verdad. Para eso se hace un contador, se me hace. Si tu contador te da otro resultado. A ver, pará, no te estoy entendiendo. Disculpa, viste, pero no entiendo bien lo que querés Como hacer. vos lo estabas aplicando, pensé que se podía usar para hacer un ataque de fuerza bruta. Un ataque de fuerza bruta es probar un montón de contraseñas dentro de una librería hasta que una dé positivo. Por eso sería un resultado true, porque encontró la contraseña correcta y los demás serían false si no la encuentra. Ajá. Pero no importa, seguí no. Para eso también la pregunta, nomás siempre. Lo que podés hacer es usar un break. O negando. De esa forma, usando el break, vos rompés el bucle. Es una palabra reservada, no sé si viste, pero bueno, ahora igual vamos a ver.
El break es una palabra reservada que se usa también para romper el bucle en caso de que se haya analizado una condición dentro del bucle. ¿Sí? Ya no la condición propia del bucle. Miren que tenemos una condición propia del bucle. Bueno, después tenemos un break que me puede servir para cuando analicemos una condición dentro del bucle. Pero bueno, eso lo podemos... El break y el continuo. Claro. En realidad break es más útil. El continuum es para algunas cosas muy específicas, digamos. Profe, y en este caso, como habían dicho, también negando, por ejemplo, hasta que la contraseña no sea válida o mientras que la contraseña sea incorrecta, hacer tal cosa, por ejemplo. Y cuando sea la contraseña indicada que vos pones en la condición, ahí sale. Creo que eso más o menos querían preguntar. Es que se puede hacer de la manera que ustedes quieran, pero en realidad siempre la condición para romper el bucle tiene que ser falsa, digamos. Si ustedes no quieren entrar de vuelta al bucle es porque la condición tiene que ser falsa, ¿sí? No hay muchas vueltas, o sea, o es falso o verdadero. Si es verdadero entra al bucle, si es falso no entra al bucle. Después hay una estructura, un mecanismo que se llama break, que es para romper el bucle, ¿sí? Es como una instrucción dentro del bucle en el cual si se cumple determinada condición, si dentro del bucle o yo compruebo algo, puedo llegar a romper puedo llegar a romper el bucle y obviamente dejar de ejecutar las acciones. Antes, obviamente, de entrar en detalle a las estructuras en sí, tenemos que un poco ver algunos recursos que vamos a utilizar, ¿sí? Esos recursos no son más que variables, ¿sí? Son variables que tienen un comportamiento determinado que me van a ayudar de alguna forma a resolver los problemas en estructuras iterativas. Son recursos que son muy usados, ¿sí? Por eso justamente se los utiliza. Y como les decía, nos van a ayudar mucho a resolver determinados problemas. Y ahí es lo que está detallado a continuación, que son los contadores, acumuladores y bandera, ¿sí? Por un lado, bueno, las tres, ¿sí? Los contadores, acumuladores y bandera no son más que variables que se comportan o tienen un patrón de comportamiento específico, ¿sí? Entonces, contadores, acumuladores y bandera, por un lado están los contadores, y justamente lo que dice ahí es, en muchos programas, en muchas estructuras repetitivas que vayamos a usar, vamos a necesitar que se cuenten, ¿sí? Que se cuenten muchas veces algo de manera constante. Entonces vamos a utilizar variables que se comportan como contadores, ¿sí? Que no hacen más que contar de manera constante, de incrementar de manera constante el valor de la variable, ¿sí? Si ha ocurrido un evento determinado, ¿sí? Se usa las banderas, ¿sí? Una bandera generalmente se usa con dos valores posibles, ¿sí? Generalmente con dos, se puede usar con tres o más, ¿sí? Pero es un evento que ocurre, ¿sí? Ese evento puede ser una condición. Esa condición obviamente puede hacer que esa bandera cambie de valor, y al cambiar de valor la bandera, ¿sí? Puede cambiar el flujo del programa, ¿sí? Por ahí la bandera es un poco difícil de entender para los que todavía no lo vieron en práctica, pero viéndolo en práctica se entiende mejor y es bastante simple.
Y acumular valores, ¿sí? Acumular valores de manera variable, porque a diferencia del contador que se cuentan valores de manera constante, tenemos el acumulador con el cual podemos acumular valores, ¿sí? Valores variables. Y siempre yo doy el ejemplo de el carrito de compra. ¿Sí? El carrito de compra, cuando uno realiza una compra físicamente o en Mercado Libre o en cualquier otra plataforma que tenga un carrito de compra, lo que siempre suele hacer obviamente es, por un lado, ¿sí? Hay un algoritmo que va acumulando, ¿sí? Acumula el valor de todos los productos, obviamente para sacarle un total de la compra, ¿sí? Eso vendría a ser un acumulador, ¿sí? Entonces cada vez que el cajero va pasando un producto, el valor se va a ir acumulando, ¿sí? El valor del total. Entonces al finalizar la compra, vamos a tener el valor total de la compra, ¿sí? El contador, ¿sí? Me serviría para contar la cantidad de productos. Entonces, como resultado final, si yo uso un contador y uso un acumulador en una compra determinada, al finalizar la transacción me debería dar el contador la cantidad de productos, porque se fue contando de manera constante producto a producto, y cada vez que pasó un producto yo incrementé en 1, ¿sí? Entonces imagínense que mi carrito tenía 20 productos, cada vez que el cajero va pasando, ¿sí? El producto por el lector de código, se va contando el producto y a la vez se va acumulando el precio, ¿sí? Entonces en mi contador yo tengo el total de productos y en mi acumulador tengo el total de la compra. Ahí les va a dar algunos ejemplos, ¿sí? Del contador dice: los procesos repetitivos requieren contar los sucesos de acciones iterativas, ¿sí? Una forma de hacer es mediante un contador. Un contador es una variable, ¿sí? Como les decía, son variables, porque obviamente yo tengo que inicializar esa variable con un valor y después utilizarla y volver a reasignarle el valor, ¿sí? Cuando inició la compra yo no tenía ni un producto, ¿sí? Al pasar el primer producto ya tengo 1. Pasa el segundo producto, ya tengo 2, ¿sí? Fíjense que el valor del contador se va reasignando a medida que van pasando los productos, ¿está? Entonces por cada producto que va pasando yo voy reasignando el valor e incrementándolo en 1, ¿sí? Ese es el comportamiento de un contador, ¿sí? El típico contador de personas de un establecimiento. Cada vez que va entrando una persona, ¿sí? El valor se va reasignando y se va acumulando de manera constante en 1. Si va saliendo una persona, se decrementa en 1 y si va entrando, se incrementa en 1, ¿sí? Y el acumulador, la diferencia que tiene, sigue siendo una variable, ¿sí? Se puede acumular o restar de manera variable, ya no constante, ¿sí? Por eso ya no, para un contador de personas o para un contador de productos ya no serviría, pero sí me serviría, por ejemplo, para calcular el total de una compra, ¿sí? Porque cada producto tiene un precio diferente, ¿sí? Entonces cada vez que va pasando un producto por la caja, ¿sí? Supónganse un paquete de fideo, 100 pesos, un paquete de galletitas, 50 pesos, ¿sí? Y cada vez que va pasando se va incrementando hasta llegar al total de la compra, que es 1.200 pesos, supónganse, ¿sí?
Y justamente lo que dice ahí es realizar la misma función que un contador, con la diferencia de que si el incremento o el decremento es variable en lugar de constante. ¿Está? Y la bandera es una variable que puede tomar uno de los dos valores, generalmente se usa dos valores verdadero o falso, a lo largo de la ejecución del programa, y permite comunicar información, ¿sí?, de una parte a otra del mismo. ¿Está? Entonces, supónganse, vamos a seguir con el mismo ejemplo del carrito de compras, ¿sí? Para que, agregándole una bandera, ¿para qué se podría usar una bandera en el caso del carrito de compras? Supónganse que yo tengo el mismo carrito de compra en el cual tengo que contar los productos y acumular el total de la compra, pero además, si la compra supera los 1.000 pesos, el envío es gratis. ¿Sí? Entonces, yo de alguna forma, en mi algoritmo, tengo que utilizar una variable que me diga si el envío va a ser gratis o no. ¿Sí? ¿Por qué? Si es gratis, obviamente el costo va a ser 0. Si no es gratis, va a tener un costo y ya cambia el precio de el precio que tiene que pagar el cliente. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, fíjense, yo tengo que utilizar una variable para que me permita corroborar si la compra pasó los 1.000 pesos o no. ¿Sí? Tiene muchas finalidades una bandera. ¿Sí? Después, obviamente, vamos a ver algunas. Pero este ejemplo que yo le estoy dando, ¿sí?, en algún momento, en alguna acción del bucle, ¿sí?, si la compra superó los 1.000 pesos, fíjense que tengo que hacer un condicional dentro del bucle, porque yo lo que tengo que hacer es preguntar dentro del bucle si la compra hasta ahí superó los 1.000 pesos, ¿sí? O lo pueden hacer después del bucle también. Si esa compra superó los 1.000 pesos, ustedes el costo del envío lo convierten a 0, ¿sí? O podemos hacer una bandera para no superar determinado límite, ¿sí? Supónganse que yo tengo un determinado límite de productos, un determinado monto que se puede vender, o una determinada cantidad de personas que pueden entrar, ¿sí? Cosas así, condiciones que yo tengo que ir verificando, ¿sí? Para no, para de alguna manera romper también el ciclo, ¿sí? Las iteraciones. La primera estructura repetitiva que vamos a ver es el mientras. ¿Sí? Es una estructura particular que tiene obviamente su comportamiento particular, que lo vamos a ver ahora, y dice que permite repetir la ejecución de un grupo de instrucciones mientras se cumpla una condición. ¿Sí? El comportamiento del while, el bucle while, sintácticamente se escribe while, es así. Si la condición es verdadera, va a entrar a ejecutar las acciones, caso contrario, no va a ejecutar el bucle. ¿Sí? Y ahí está la aclaración, es decir, mientras la condición tenga el valor true. Queda en manos del programador decidir el momento en que la condición cambia a false, ¿sí?, para hacer que el ciclo while finalice. ¿Cómo yo puedo hacer que esa condición, ¿sí?, se convierta en falso? Y generalmente es
utilizando el valor del contador, ¿sí? Algún valor del contador, algún acumulador, ¿sí? Puedo utilizar en la condición algún acumulador y puedo utilizar alguna bandera, ¿sí? Que generalmente son las tres variables que vamos a utilizar para alguna finalidad, ¿sí? Esas pueden ser las mismas variables que me permitan a mí después finalizar el bucle, ¿sí? Y ese bucle se va a finalizar obviamente cuando yo convierta esa condición a falso. Y las características que se pueden definir de el ciclo while, ¿sí? Es que de antemano, ¿sí? Ustedes leyendo el ejercicio no van a saber cuántas iteraciones con exactitud van a poder ejecutar, ¿sí? Eso es lo principal. No se conoce la cantidad de veces a iterar, ¿sí? O repetir el conjunto de acciones. ¿Está? Eso es porque es justamente esa es la variable, ¿no? No tiene que ver con variable, ¿sí? En realidad no se conoce la cantidad de veces a iterar, porque en realidad vos como programador no vas a conocer con exactitud cuántas veces, ¿sí? Si viene una persona con un carrito de compra, vos en realidad no sabes cuántos productos tiene, ¿sí? Dentro del carrito de compra. Vos en realidad sabes que vas a tener que realizar determinada cantidad de iteraciones, pero no sabes con exactitud si tenés que hacer 5, 10, 20 o 25. ¿Sí? ¿Se entiende? Cosa que con otra estructura sí se puede hacer. Sí, sí. Con el mientras no. Con el mientras con exactitud nunca vamos a saber de antemano, ¿sí? Cuántas iteraciones vamos a realizar. El final del bucle está controlado con una condición, ¿sí? Esa condición, obviamente, si se cumple esa condición y es verdadera, vamos a ir a ejecutar otra iteración más. Si es falso, si directamente no se va a ejecutar la iteración. El conjunto de acciones se ejecutan mientras la evaluación de la condición devuelve un resultado verdadero. Y eso es lo que recién les dije. O sea, vendría a ser como un condicional. Nada más que el condicional, fíjense que termina el condicional y ya seguíamos por las acciones que van inmediatamente después del condicional. Bueno, no acá no pasa esto, ¿sí? Acá lo que pasa es que, fíjense acá, sintácticamente, el bucle se define de esta manera, ¿sí? En vez del if, como hacíamos con el condicional, va while, ¿sí? While, si no conocen la palabra en inglés, es mientras, ¿sí? Y acá inmediatamente, así como en los condicionales, va la condición, ¿sí? La comparación. Fíjense que en este caso, como yo le di el ejemplo, utiliza un contador, ¿sí? Es el contador que está utilizando, lo compara con un número, un n, que ese n, fíjense que lo ingresa al usuario, ¿sí? Y después obviamente vamos a analizar bien cómo está evaluando la condición acá, ¿sí? Si está evaluando, cuáles son las variables que está utilizando para evaluar la condición. Y la última característica, ¿sí? El ciclo se puede ejecutar 0 o más veces. ¿Por qué 0? Porque si llegamos a esta acción, ¿sí? Secuencialmente llegamos a esta acción, y ya de entrada esta condición da falso, ¿sí? Eso significa que vamos a ir por acá, vamos a ir a la acción inmediatamente posterior, digamos, al ciclo, y se va a seguir ejecutando, ¿sí? Lo que sigue abajo. Entonces, obviamente si da la condición verdadero, se van a ejecutar las acciones que estén aquí dentro, ¿sí? De la misma manera que hacíamos con el condicional, las acciones están tabuladas,
¿sí? Para indicar que están dentro, que las acciones están dentro del bucle. Esta acción, obviamente, como no está tabulada, se entiende que está fuera del bucle, ¿sí? Bien, yo creo que esto sintácticamente es entendible, es uno de los ejemplos más básicos. Y otra cosa que siempre tienen que tener en cuenta, ¿sí? Siempre lo tienen que tener en cuenta, es si van a utilizar un contador o un acumulador, ¿sí? Tienen que inicializarlo, ¿sí? Siempre cuando alguien va a comprar al supermercado y va a la caja con su changuito lleno de productos, ¿sí? Tiene su compra inicial, ¿sí? Es 0. ¿Sí? Entonces, inicialmente, el comprador tiene 0, ¿sí? De su total de compra y 0 productos que pasaron por el lector, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta porque es un paso muy importante cada vez que vayan a utilizar un contador o un acumulador. Entonces, tómenlo como un algoritmo, ¿sí? Defínanlo y grábenselo en la cabeza y digan siempre que vayan a usar un acumulador o un contador, tengo que inicializarlo, ¿sí? Ese es el primer paso que tienen que tener bien grabado para usar una estructura repetitiva con contadores o acumuladores, ¿sí? Si no inicializan con un valor, obviamente le va a tirar un error el intérprete. ¿Por qué? Imagínense que yo no hago esto, ¿sí? Que yo no ejecuto estas dos acciones. ¿No declaraste la variable? Claro, imagínense que estas dos acciones de asignación yo no las realicé, ¿sí? Entonces venimos por acá, le pedimos al usuario, ¿sí? Le pedimos al usuario que me ingrese un número y fíjense que yo acá estoy ya utilizando en una condición una variable, ¿sí? Que no tiene ni un valor asignado, ¿sí? Entonces acá me va a decir que esto, primero que no lo puede comparar porque el contador no tiene ningún valor, ¿sí? N sí lo tiene porque acá lo ingresó el usuario, pero así es simple, ¿sí? Y después ustedes a suma le van a querer asignar lo que valía suma más el contador, ¿sí? Suma no tiene ningún valor, contador no tiene ningún valor, error. ¿Ah? Entonces por eso siempre tienen que inicializar estos valores, ¿sí? Generalmente en 0, puede ser algún caso que sea en 1, ¿sí? Pero siempre que hablen de algún total de algo, ¿sí? Es 0. ¿En qué caso es 1? Y depende, porque generalmente hay algunos ejercicios que le va a pedir contar la cantidad de múltiplos, o no, mejor dicho, recorrer un rango entre 1 y 200 y buscar los múltiplos, cosas así, digamos que puede ser que el contador empiece en 1, ¿sí? O la suma empiece en determinado valor. Pero en realidad tienen que tener en cuenta. ¿Siempre tiene esta estructura, Blas? ¿El while? ¿O qué decís? ¿O a qué te refieres? Sí, sí, es todo eso el while, desde el contador, la suma y el n igual todo hasta No, y la acción. dependiendo del ejercicio, ¿sí? Dependiendo de lo que tengas que implementar. Si vos necesitas contar algo, ¿sí? De manera constante vas a usar un contador. Obviamente no obligatoriamente va a usar este nombre, ¿sí? Esto generalmente se usa por convención, con 1, con 2, con 3, ¿sí? Pero lo importante es que sepan ustedes cuál es el comportamiento de esa variable.
¿sí? Si yo como programador veo que esta variable se va incrementando en 1, así como está acá, ¿sí? Es porque es un contador claramente, ¿sí? Si acá esta variable se va acumulando en valores no constantes, entonces se entiende que es un acumulador. Entonces, como yo te decía, si necesitas contar algo de manera constante, vas a usar un contador. Puede ser que en algunos ejercicios no te pida contar algo. Si necesitas acumular algo de manera no constante, vas a usar un acumulador. Sí, generalmente son recursos que siempre se utilizan porque obviamente para eso sirve un ciclo iterativo, ¿sí? Para acumular un valor, para contar algo, para repetir muchas veces una acción. Pero obviamente esas acciones siempre llevan alguna variable que tenga un comportamiento como este, ¿sí? Como esto que definimos, contadores, acumuladores o banderas. Bien, acá tiene el ejemplo, ¿sí? Dice, dado un número entero n, calcular la suma de todos los números entre 1 y n. Entonces, si el usuario ingresa un 6, nosotros tenemos que sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Si el usuario ingresa un 8, tenemos que sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7, ¿sí? Así. Obviamente, ese valor n va a ser ingresado por el usuario porque es una variable. Siempre que le diga n así de esta manera es porque es un valor variable definido por el usuario, ¿sí? Si le dice 10, es un valor constante y saben que va a ir hasta 10, ¿sí? Si le dice n, es un valor variable ingresado por el usuario. Y obviamente el secreto de estos ejercicios, o sea, no es secreto, sino lo principal que tienen que dominar ustedes para resolver este tipo de ejercicios con estructuras repetitivas es armar correctamente la condición y las acciones que estén dentro, ¿sí? La condición obviamente va a ser lo más importante porque va a ser lo que le va a dar el funcionamiento al algoritmo. Si ustedes arman mal la condición, el resultado va a ser cualquier cosa, ¿sí? Lo mismo con las acciones. Si ustedes están acumulando mal un valor o están contando mal un valor, están contando uno de más o uno de menos, ¿sí? El resultado obviamente está complicado, ¿sí? Y más si se trata de dinero, ¿sí? O de algo importante para el cliente. Si ustedes están contando, están mostrando un resultado con dinero de menos, con un total que haya acumulado mal un valor, ¿sí? Obviamente va a haber un problema, porque el ciclo repetitivo puede ser que funcione, ¿sí? Pero la salida en realidad no es la correcta. Y después vamos a ver algunos mecanismos, obviamente para comprobar, ¿sí? Que ese resultado parcial que va tirando, que van tirando estas estructuras, podemos ir comprobando en cada iteración. Fíjense, acá dice comienzo y dice, a ver si imprime ahí acá en algún momento. Disculpa, Gas. ¿Podrías copiar ese código y ponerlo en el coso para que lo veamos completo? Porque la verdad es que no se ve nada. Vamos a hacerlo, sí. El tema de copiar el código siempre tira un error. Acá está.
Siempre tiene un error y no sé qué es. La indentación parece que es. Sí, algo por el estilo. Siempre tiene una error de indentación. Uf. Bien. Cierro el micrófono que me está haciendo eco. Entonces, si se dan cuenta, ¿sí? Lo que va generando es que comienza en 0, ¿sí? Esa lista de números va a comenzar en 0 y va a ir, ¿sí? Va a cumplir 3 iteraciones. Como se darán cuenta acá, ¿sí? Cumplió 3 iteraciones. La que primero... O sea, la pregunta que yo te hice hoy del tema con el while es que el i no está inicializado. En realidad, acá en este ejemplo, ¿sí? Se inicializa el range, lo inicializa en 0. Ah, bueno, eso ya es otra ¿Sí? La cosa. función lo hace automáticamente. Después, obviamente, más adelante vamos a ver otro ejemplo del range, algunas variantes, pero como les decía, acá le pueden poner cont. Y va a funcionar de la misma manera, ¿sí? Entonces, el nombre de la variable, ustedes le pueden poner la que ustedes quieran, ¿sí? Pero así funciona esta estructura del range, en la cual van a tener que definir una variable y ustedes dicen, este va a ser mi contador, le dicen al for, y vamos a ir hasta tantas iteraciones, ¿sí? Si yo quiero iterar 10 veces, Y si fuera una lista, porque en la lista vos no sabés qué tiene, qué trae. lo que pasa es que la lista vamos a ver después más adelante, ¿sí? Perdón, Blas. En el ejemplo que está en la copia, la que estabas mostrando primero, el ejemplo que está ahí en Sí, el PDF, viste que dice print hola, el código, sí, y después dice end. sí. ¿Qué función cumpliría el end? Eso es lo que no sé. El end, ahí qué hace. El ¿Lo fin sería. probaron ustedes? Y yo puse ese y se ejecuta exactamente igual que se te ejecuta a vos. Le di imprimir contador para ver el ciclo completo. Es Y para cuando terminar lo el string ejecutas, nomás. comienzo hola 0, hola 1, hola 2. Y O sea, después lo que dice va a hacer imprimir esto es línea por línea sí, y de alguna forma el end le da el espacio, digamos, a cada uno de los strings. el salto sería. El len lo que hace es que vos si pones entre las comillas del len, te imprime algo al final Sí. de ese string, y si hay un print siguiente a ese, te imprime el print inmediato siguiente. Por ejemplo, ahí tenés print, te lo imprime en la misma línea el próximo print, en teoría. Claro, a ver, pruebas. Sí, lo que hace es no salte la línea, Que digamos, evita lo que dijimos ahí. que el próximo print vaya a otra línea, eso es lo que hace. Claro, eso es lo que hace. Bien. Eh, Sí, es verdad, lo probé, imprime lo que va entre comillas ahí. Sería hola, el espacio que quede, ponerle que haya una función o lo que sea que quieras poner en el medio, y en end sería como el final de la oración. Lo que escribas en comillas después del end se imprime ahí al lado. Es como para completar una frase con un dato en el medio que puede ser aleatorio. O, bueno, en este caso no va a ser aleatorio porque estamos hablando de un corte.
Bueno, seguimos. Hay diferentes controles de bucle. ¿Sí? Acá entramos con lo que es break y continue. ¿Sí? La sentencia break es la sentencia justamente la que me va a permitir cortar el ciclo del bucle. De alguna forma no va a permitir que la iteración se complete de manera correcta, y voy a romper el bucle, voy a romper el ciclo iterativo, ¿sí? Y de alguna forma voy a seguir lo que es las líneas siguientes inmediatas después del bucle. Acá en el ejemplo este le falta la indentación, ¿sí? A estas líneas, a estas tres líneas. Entonces lo que haría ese algoritmo es de alguna forma, a ver, vamos a hacer. Le pedimos ingresar contraseña. Obviamente esa contraseña vamos a tener que evaluar si es correcta o no. Entonces le pedimos, perdón acá, supónganse que la contraseña vamos a ponerle. Ay, no, es una palabra reservada. Clave. También pueden poner clave. Le pedimos que me ingrese la contraseña. Y obviamente ahora vamos a tener que comparar, ¿sí? If clave ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Puede llegar a ocurrir que yo dentro del ciclo, si dentro del ciclo tenga que, por alguna razón, romper el bucle, ¿sí? Romper la iteración. Entonces la palabra break me va a permitir a mí romper el bucle, ¿sí? Siempre cuando ustedes generalmente en un editor de texto se paran en el break, le va a decir cuál es el bucle que quieren finalizar. Lo importante acá es que una vez que se pisa esta línea de código, ¿sí? Si entra condicional y pisa esta línea de código, va a finalizar, ¿sí? El bucle, es decir, no va a seguir por esta línea. Vamos a... ¿Cuál es entonces la finalidad de esto? Es, yo voy a ir pidiéndole la contraseña, ¿sí? Si esa contraseña, si esa clave que me ingresó no es igual, obviamente, al valor que yo definí acá, ¿sí? Le va a decir, fíjense,
Si acá esta condición me da verdadero, ¿sí? Va a ejecutar el break. ¿Qué pasó? No sé. Saving me está diciendo. Eso queda como contraseña incorrecta porque está fuera del if, no está anidado. Por eso sería. A mí en el idle de Python me salió bien. ¿Cómo? Que en el idle de Python, o sea, el programa de base, me salió bien, digamos, el código. Perfecto. Sí, obviamente la idea es que vayan probando. Eh, Vamos a copiar por la duda. Sí, la idea acá obviamente es, si la clave es igual al password, ¿sí? Es decir, que si me ingresó una contraseña correcta, si coincide con la palabra que yo le definí acá, va a pisar el break, ¿sí? Y una vez que pisa el break, el intérprete lo que va a hacer es rompe directamente, no va a seguir por estas acciones que siguen acá abajo y va a seguir por acá, ¿sí? Obviamente de alguna forma yo tengo que romper este while true que lo hice yo, ¿sí? Porque este bucle nunca terminaría si yo de alguna forma no le hago un break. ¿Se entiende? Obviamente va a haber ejercicios que lo pueden utilizar de esta manera, ¿sí? Hay diferentes implementaciones, hay diferentes formas de implementar, no hay una sola. Pero justamente la idea del break, que eso es lo que estoy queriendo mostrar ahora, es si pisa esta línea, significa que rompe el bucle, no sigue por acá, no sigue por todas las líneas que hay en el bucle while, en el bloque while, ¿sí? Sino que llega a esta línea, rompe el bucle y termina el algoritmo, ¿sí? Si esta condición obviamente es falsa, no va a pisar esta línea porque esta línea está dentro del bloque condicional y va a seguir por las líneas de abajo, ¿sí? Una vez que termine de ejecutar todas las acciones que estén dentro del bloque iterativo, va a volver a evaluar la condición y va a volver a ejecutar las acciones del bucle, ¿sí? Entonces me va a pedir ingresar contraseña. Vamos a arreglar esto. Sería como el else de Java. Java también tiene break. No entiendo el else. ¿El else de Java? Claro, sí, el break.
No, si el break que estás usando tendría la misma función que la que tenía el else en Java en la primera parte que hicimos del informatorio. Ah, JavaScript, ustedes utilizaron JavaScript, creo. Pero JavaScript tiene break también. Generalmente esta sintaxis es común, el break. Entonces pedimos que nos ingrese la contraseña. Acá le vamos a poner hola. ¿Sí? Y al poner hola, va a evaluar acá clave que vale hola. Si igual a power, vamos a ver, obviamente lo vamos a ver como que es falso. Entonces salta el break, ¿sí? Salta el break porque es una estructura condicional y va a seguir por acá. Me dice contraseña incorrecta y vuelve, evalúa la condición. Acá la condición está como true y vuelve a preguntar ingrese la contraseña, ¿sí? Acá le pueden ingresar cualquier cosa, me va a seguir haciendo lo mismo, ¿sí? Y si yo le ingreso hola, pero compara por, vamos a tener que usar el equals. ¿Cuál es la diferencia? Si yo le pongo info, ¿Cuál es la entonces diferencia? ahí sí. ¿Cuál es la diferencia entre pedir el input adentro del bucle o afuera del bucle? ¿Yo lo puedo pedir antes del while true? ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es que esto va a estar dentro del ciclo iterativo, entonces siempre lo va a ejecutar cuando la condición sea verdadero. En el caso de que lo haga antes, esta acción solamente se va a ejecutar una vez. Entonces ahí tienen que ver, obviamente, acá en el ejemplo este, ¿a dónde estaba? Acá. En este ejemplo, en realidad lo pregunta antes porque acá ya utilizan la condición, ¿sí? Y en realidad es otra manera del ejercicio nomás, o sea, a ver, de encarar el ejercicio. Si yo acá le pongo la condición clave igual a password, pregunto acá y después acá, y bueno, es otra manera de resolverlo nomás. O sea, si tenés la condición, tenés que pedirlo antes, y si no, la tenés ahí como tenés true. Claro, si lo hacemos así, sí. Si lo usamos en la condición a esto, en la condición del while, sí, tienen que pedirlo antes sí o sí, porque obviamente clave tiene que tener un valor, ¿sí? Pero en este caso, como lo estoy haciendo en un break y estoy haciendo para mostrarles el break, directamente lo pregunto acá, digamos, preguntarlo acá sería de valor, ¿sí? Y justamente eso es un poco lo que muestra acá. Obviamente acá no tiene la indentación correcta. Y el break se puede usar en bucles for igual, ¿sí? Simplemente termina el bucle actual, ¿sí? Y sigue con la ejecución de la próxima instrucción. Entonces ahí tienen el ejemplo este del while. Bueno, puede ser que una vez pisado el break no vaya por el else. Ese puede ser una de las utilidades del else dentro de un bucle while. A lo que me refiero es, puede ser que se ejecute todo lo que está, puede ser ingrese cualquier palabra. A ver. Vamos a probar.
Yo creo que acá el else nunca se va a ejecutar. A ver. Sí, eso es lo que pasa. Sí, para eso puede llegar a servir. Cuando usan el break, el else nunca va a llegar a ejecutarse porque nunca la condición va a ser falso. Entonces, de esa manera, nosotros podemos llegar a ejecutar un bloque de código en el caso de que lleguemos a que la condición del while sea falso, ¿sí? En este caso, como llegamos a un break, directamente ni tocó el else, ¿sí? Porque esta condición nunca fue falsa. No sé si se entiende lo que dije. Sí, ¿Alguien sí. no entendió? Bien, perfecto. Bueno, podemos ver a ver si en algún ejercicio se puede llegar a implementar este ejemplo que yo di recién, ¿sí? Obviamente, en la vida profesional puede ser que surja cualquier cosa, ¿sí? Pero, bueno, puede ser que algo se pueda resolver así con esta estructura, digamos. O sea que yo, si llego al false, acá tenga que imprimir algo, ¿sí? Pero bueno, veremos con los ejercicios que tengamos que resolver. Acá muestra un control de fin de bucle. Y acá muestra que la sentencia break es usada también para terminar un ciclo, aun cuando la evaluación de la condición no devuelva false. ¿Sí? Que es justamente lo que acabamos de hacer. Bueno, acá en realidad como no se evalúa condición, acá es más o menos lo que nosotros hicimos. ¿Sí? Aunque esta condición nunca llegue a ser false, el break, si se cumple esta condición, ya termina. ¿Sí? Y la sentencia continue, ¿sí? Al aparecer un continue en Python, dice, este regresa al comienzo del bucle. ¿Sí? Es decir, no sigue ejecutando lo que está por debajo, sino que regresa arriba. ¿Sí? Es como que pisa el continue y vuelve arriba de vuelta. ¿Sí? Eso significa que va a ignorar todas las acciones que quedan en la iteración actual, ¿sí? Todas las acciones que quedan por debajo del bucle van a ser ignoradas y vamos a volver arriba, ¿sí? Es como si fuese que se reinicia el bucle. Y bueno, acá le muestra un ejemplito por letra en Python. En realidad esto lo van a ver mejor cuando veamos listas y diccionarios. Python toma un string como una estructura, un conjunto de caracteres, ¿sí? Tendría que ser una lista de caracteres y se puede recorrer, se puede analizar uno por uno de los caracteres, ¿sí? Que es lo que hace acá, ¿sí? Si yo defino un for así de esta manera, significa que quiero recorrer y analizar esta palabra completa letra por letra, ¿sí? Carácter por carácter. Entonces, a cada letra, ¿sí? A cada elemento de la palabra, yo le voy a poner este nombre, ¿sí? En este caso se le puso letra. Y pregunta, si la variable letra es igual a h, ¿sí? Entonces volvemos atrás, volvemos al inicio, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es, después pruébenlo, ¿sí? Obviamente la primera letra va a ser P. Pregunta, ¿letra es igual a H? Letra es P. Esto va a saltar, ¿sí? Y va a imprimir letra actual, letra. Volvemos al inicio. Pregunta de vuelta.
Letra igual a H, no, porque letra va a ser I. ¿Sí? Va recorriendo carácter por carácter secuencialmente. La siguiente va a ser T, va a saltar y va a imprimir letra actual hasta llegar a la H. ¿Sí? Entonces va a llegar a la H y va a cumplirse la condición, ¿sí? Va a ser verdadera y va a pegar va a ejecutar el continuo. Ese continuo lo que va a hacer es volver acá al reinicio y no va a ejecutar el print ¿sí? Entonces obviamente va a quedar la palabra Python pero sin H. ¿Está? ¿Se entiende? Pruébenlo después y fíjense cómo funciona. ¿Sí? Acá tiene otro ejemplito. No, te va a imprimir Python pero sin H. Sí, exactamente. Después tiene otro ejemplito. Con un while. ¿Sí? Fíjense, de esta manera esta variable está siendo decrementada. ¿Sí? Es un contador que va decrementando en 1 su valor. Como verán ahí, inicializa. ¿Sí? Siempre que usen un while, tengan en cuenta que tienen que inicializar tanto el contador como el acumulador. Comparan, ¿sí? En el while hacen la condición, arman su condición. ¿Sí? En ese caso evalúa si var, ¿sí? Si nuestro contador es mayor que 0, ¿sí? En este caso es mayor que 0, mi condición es verdadera, lo decrementamos en 1. ¿Sí? Entonces var ya pasa a valer 9. Y pregunta, ¿var es igual que 5? Como var no es igual que 5, ¿sí? Vamos a imprimir el valor actual. ¿Sí? Así obviamente vamos a ir decrementando en 1 hasta llegar al valor 5. Una vez que llega al valor 5 va a pisar el continuo y va a volver atrás. ¿Sí? Entonces el 5 no lo va a imprimir. ¿Sí? Así funciona la variable continua. Yo después le voy a buscar algunos ejemplos, ¿sí? Más claros para el break y el continuo. Ya va a ser para el viernes. Entonces ahí ya tienen más presente de en qué casos pueden llegar a implementar. ¿Sí? De más está decirle que todos los ejercicios que vayan a realizar, si ahora se ponen a querer hacer algún ejercicio con estructuras repetitivas, eso está en el campo virtual, todos los ejercicios. Sí, acá en estructura de control. Y bueno, queda poco tiempo ya, pero lo que le puedo llegar a proponer también, ¿se acuerdan que estábamos haciendo el tema de los ingredientes, el ejercicio de los ingredientes? El caso 4 creo que la repetitiva. Lo que pueden llegar a hacer es plantearlo, lo podemos llegar a plantear el viernes, pero piénsenlo para hacerlo con estructuras repetitivas. ¿Sí? Se van a dar cuenta que es mucho mejor. ¿Sí? Entonces, en cada iteración, ¿sí? Nosotros vamos pidiendo un ingrediente. ¿Sí? Entonces, lo único que tienen que pensar ustedes, ¿sí? Es cómo van a finalizar, ¿sí? Ese bucle. Acuérdense que una de las limitaciones es que solamente podían haber 3 ingredientes. ¿Sí? Entonces, fíjense cuáles son los contadores, si van a utilizar un contador. ¿Sí? O sea, sí. Entonces le dejo la incógnita para que por lo menos definan el problema. Y vamos cerrando ya por hoy, ¿sí? Cerramos la clase y nos vemos el viernes, ¿sí? ¿Dónde está el PDF que nos estaba mostrando? ¿Mañana? Mañana, claro, el viernes para programación, mañana para base de datos. Ya se termina el tiempo, así que cualquier cosa pregunten por Discord, ¿sí? Hasta luego. Chao, chao. Adiós a todos. Chao.